Muy bien, vamos a dar inicio con la sesión clínica del día de hoy, titulada Novedades en el tratamiento de la rinitis alérgica. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Canseco Villarreal, y mi nombre es Daniela Robles Rodríguez. Yo soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Pues para poder entender este tema, primero tenemos que definirlo. La rinitis alérgica la vamos a definir como una condición inflamatoria que es crónica y que va a afectar específicamente a la mucosa nasal. Sin embargo, pues sabemos que esta afectación también puede incluso llegar hasta las vías aéreas bajas, debido a que pues tienen el mismo epitelio y toda esta inflamación pues puede irse hasta ese sitio. Característicamente esta va a ser causada por una respuesta de hipersensibilidad que va a estar mediada por inmunoglobulina E y usualmente va a estar desencadenada por aeroalérgenos. Estos aeroalérgenos pueden ser pues de tipo estacional o extramuros, como lo pueden ser pues algunas malezas, algunos árboles. Sin embargo, también sabemos que tenemos los aeroalérgenos que son intramuros, que se caracterizan por ser perennes, aunque realmente pues también tienen elevaciones diferentes a lo largo del transcurso del año. Y estos alérgenos intramuros pues van a ser principalmente el ácaro de polvo doméstico, partículas de algunos animales, entre los más importantes perro y gato, pero también pues cucaracha e incluso pues los hongos. Esta enfermedad va a ser caracterizada por 4 síntomas cardinales que van a ser la congestión nasal, el prurito nasal, la rinorrea y los estornudos. Estos tienen que tener la característica que persistan por lo menos durante 1 hora al día, al menos 2 días consecutivos, y se van a caracterizar por ser reversibles con o sin tratamiento. Esta enfermedad va a formar parte también de un proceso inflamatorio que puede llegar a ser sistémico y que puede estar asociado con otras comorbilidades. Dentro de las más importantes vamos a tener el asma, la rinosinusitis y la conjuntivitis alérgica. Sin embargo, como vemos en nuestra práctica diaria, también puede estar acompañado de dermatitis atópica, alergia alimentaria, hipertrofia adenoidea, entre algunas otras. Algo importante del asma es que la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad van a presentar rinitis alérgica. Sin embargo, solo alrededor del 10 al 40% de los pacientes que tienen rinitis alérgica pueden llegar a desarrollar asma a lo largo de su vida. En cuanto a la epidemiología, sabemos que pues esta es una enfermedad que es una de las más frecuentes de las crónicas y se va a presentar en la mayor parte del mundo. Se estima que aproximadamente 600 millones de personas la padecen y esta prevalencia pues ha ido en aumento debido a los cambios climáticos, a la contaminación y los cambios estacionales. Este es el tipo más común, la rinitis alérgica es el tipo más común de la rinitis crónica y afecta del 10 al 20% de la población. Sin embargo, esto varía mucho dependiendo de la bibliografía que se revise, ya que algunas bibliografías calculan esta prevalencia de hasta un 40%. Y pues lo que ya les había comentado, su prevalencia está en aumento debido a estas causas de contaminación y calentamiento global. Esto también pues nos va a llevar a un gran problema de salud pública que va a ser global, debido a que estos síntomas nasales pues van a ocasionar alteraciones en sueño, lo que va a condicionar tanto ausentismo escolar como laboral y también un aumento en los gastos de la salud. En cuanto a la epidemiología, tenemos el Estudio Internacional de Asma y Alergias en los Niños, el estudio ISAC, en el que nuestro centro ha participado por medio de pues, nuestra jefa de servicio, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, y también el doctor Alfredo Arias Cruz. Ellos participaron en el último estudio que se hizo de este tipo, que fue el fase 3, en donde se estimó una prevalencia mundial de asma en niños de 6 a 7 años de un 11.7%, mientras que esta prevalencia en los niños de 13 a 14 años era un poco más alta, de hasta 14.1%. Por parte de la rinoconjuntivitis, la prevalencia mundial de los 6 a los 7 años la calcularon en un 8.6%, y de igual manera en el grupo de 13 a 14 años hubo un aumento hasta el 14.6%. Y específicamente también se sacaron las prevalencias de nuestro país, México, en donde pues son muy similares a las prevalencias mundiales.
teniendo la prevalencia de asma en el grupo de 6 a 7 años de un 8.4% y en el grupo de los niños mayores de hasta un 15.6%, mientras que la rinoconjuntivitis se estima en el grupo pequeño de 11.6% y esta prevalencia aumenta de 13 a 14 años a un 15.4%. Utilizando estos mismos instrumentos de medición que se utilizaron en el ISAC, se calculó una prevalencia total de rinitis alérgica tanto de adultos como de niños de un 4.6%. Y como podemos ver, pues esta realmente es una prevalencia muy baja, probablemente porque pues es una enfermedad que está infradiagnosticada actualmente. En cuanto a los factores de riesgo que nos van a predisponer a presentar esta enfermedad, pues tenemos muchísimos, principalmente el nacimiento durante la temporada de polen se ha visto que se asocia a una mayor sensibilización a los alérgenos. También otro antecedente importante es la presencia de antecedentes familiares, tanto en los padres como en los hermanos. El sexo masculino o que sea un paciente primogénito también se puede asociar a estas enfermedades, niveles séricos elevados de IgE, el uso de antibióticos a una temprana edad, ya que como hemos visto en clases anteriores, los antibióticos pueden depletar la microbiota natural del intestino y de muchos otros sitios, causando pues una mayor incidencia de sensibilización. De igual manera, el tabaquismo materno se ha asociado con mayores prevalencias de rinitis alérgica, así como la exposición a alérgenos tanto de interiores como de exteriores con los cambios climáticos y la contaminación en ciudades pues grandes. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, como también lo hemos visto en clases anteriores, pues va a tener mucho que ver la epigenética a través de la modificación de las histonas, la metilación del ADN y los microARNs. Estos, junto con el cambio climático y el genotipo que ya trae el paciente pues en sus genes, pues nos va a generar el fenotipo de la rinitis alérgica que va a presentar en nuestro paciente. Los principales lugares afectados pues van a ser el epitelio respiratorio o, pues sí, en este caso respiratorio porque estamos hablando de rinitis alérgica y en las células inmunes. Entonces, principalmente vamos a tener pues dos fases, la fase de la sensibilización y la fase de los síntomas o de la inflamación. En esta primera fase de sensibilización, pues va a haber una disrupción de la barrera epitelial respiratoria con una entrada de los aeroalérgenos o de los virus. Estos aeroalérgenos van a ir a estimular tanto a las células linfoides innatas de tipo 2, que serían estas, y las células dendríticas, pues a través de diversas citocinas, las más importantes, la interleucina 4 y la interleucina 13. Estas a su vez van a estimular a las células vírgenes de tipo T para estimularlas a que se generen al tipo TH2. Y estas células TH2 van a estimular a su vez a las células B para la producción de la inmunoglobulina E. Entonces, estas células B van a producir la IgE, así como las células plasmáticas también. Y esta inmunoglobulina E va a ir a la superficie de principalmente de los mastocitos y los basófilos, para pues la liberación de los mediadores inflamatorios, principalmente histamina, prostaglandinas y leucotrienos, que pues mediante la estimulación de diversos sitios del cuerpo, por ejemplo, los nervios sensoriales, el endotelio vascular, las células glandulares, epiteliales o las células del sistema inmune, pues nos van a dar la generación de los síntomas principales de esta enfermedad. Y pues esta va a ser la sensibilización. Sin embargo, cuando un paciente ya está sensibilizado, pues con la nueva entrada de estos aeroalérgenos va a haber una activación directa de las células TH2 y estas pues van a estimular también las mismas células que se estimulaban en la fase de sensibilización, que eran los eosinófilos y los basófilos. También va a haber un aumento de la producción local de la inmunoglobulina E, va a haber un aumento de la permeabilidad de los vasos y va también a reclutar otro tipo de células en una fase tardía que van a ser los eosinófilos. Y pues esto va a condicionar una inflamación crónica en los pacientes. Estos mediadores inflamatorios que liberan tanto los mastocitos como los basófilos y pues en cierto punto también los eosinófilos
van a afectar a diversas localizaciones en el epitelio respiratorio. Los principales afectados van a ser los vasos sanguíneos, las glándulas secretoras y los nervios sensitivos. Como habíamos visto, los principales mediadores que se van a liberar va a ser la histamina y los leucotrienos. Entonces, si los leucotrienos van a estimular los vasos sanguíneos, estos pueden generar edema, vasodilatación y obstrucción nasal. Por parte de la histamina, esta se ha visto que puede afectar tanto los vasos sanguíneos como las glándulas secretoras y también los nervios sensitivos. A través de la estimulación de los nervios sensitivos, se va a generar pues lo que es el prurito y también mediante la estimulación de los lugares específicos del sistema nervioso, también va a llegar a producir estornudos a través del reflejo nervioso. Y a través de esta estimulación del sistema nervioso por medio del sistema parasimpático, va a estimular a las glándulas secretoras a que produzcan moco, causando la rinorrea, y también va a haber una obstrucción del sistema simpático, lo que va a causar mayor vasodilatación y mayor obstrucción nasal. ¿Y esto por qué es importante? Porque pues los medicamentos que se utilizan para esta enfermedad pues van a atacar específicamente a estos mediadores. Para poder hacer el diagnóstico, como ya lo vimos, es muy importante tomar en cuenta pues los factores de riesgo que tenga el paciente, si tiene antecedentes familiares, si vive en una ciudad contaminada, si está muy expuesto a cierto tipo de aeroalérgenos. Y dentro de la historia clínica, pues vamos a tener típicamente los 4 síntomas principales que ya habíamos platicado, que son la congestión, prurito, estornudos y rinorrea. Estos también pueden acompañarse de otros síntomas que son un poco más atípicos, pero que también pueden estar presentes, sobre todo en los niños, que puede ser la tos debido a un goteo postnasal, pueden presentar irritabilidad, fatiga, también pueden llegar a presentar picazón en paladar y oído, pueden presentar resoplidos o inhalaciones, así como carraspeo y algunos chasquidos secundarios al prurito que pueden presentar en faringe o en oídos. Asociado a esto, también tenemos que tener una exploración física que sea compatible con esta enfermedad, que en la siguiente diapositiva la vamos a ver con mayor detenimiento. Y también debemos de demostrar la presencia de IgE específica, ya sea por medio de pruebas in vitro, ya sea solicitando IgE específica o un panel más completo como el ImmunoCAP, pero las más específicas son las pruebas in vivo, que son las pruebas cutáneas. En cuanto a los datos clínicos específicos que vamos a tener en la rinitis alérgica, los niños pueden llegar a presentar muecas o espasmos faciales debido a la necesidad pues, de rascarse o la nariz o la garganta. Las ojeras alérgicas que van a estar dadas por la vasodilatación y la congestión venosa en ese sitio debido a la inflamación. Las líneas de Denny-Morgan, que va a ser el aumento de los pliegues en el párpado inferior. Sin embargo, esto no es específico debido a que algunas etnias tienen estos pliegues sin precisamente demostrar que tengan una rinitis alérgica. El saludo alérgico también es muy característico, en donde las personas, pues debido a la comezón en la nariz, van a hacer un rascado con la palma de la mano, levantando la punta de la nariz, y eso a su vez nos puede llegar a provocar las arrugas nasales o la línea nasal transversa, que es la línea que se ve pues aquí. Para la facies alérgica lo que vamos a encontrar va a ser un paladar ojival o arqueado, vamos a tener respiración oral y también la presencia de pues las ojeras. Estos cambios que se hacen en el cráneo pues son debido a la persistencia crónica de la obstrucción nasal. Entonces, pues los niños sobre todo van haciendo cambios como compensatorios para poder mantener la ventilación y por eso incluso pueden llegar a tener maloclusión dental. En cuanto a la exploración física de la nariz específicamente,
La mucosa nasal típica va a ser una mucosa que va a estar pálida, va a estar edematosa, incluso puede presentar un color violáceo cuando está muy inflamada, y pues también la presencia de puentes nasales hialinos debido a la rinorrea acuosa o hialina que presentan. Y pues también pueden presentar signos en otros sitios, por ejemplo, en lo que es la orofaringe, pueden llegar a presentar una apariencia de empedrado debido a la mayor proliferación de tejido linfoide, y también a nivel de oídos pueden llegar a presentar otitis serosas o infecciones de repetición debido a la disfunción de la trompa de Eustaquio. En cuanto a la clasificación, pues tenemos varias clasificaciones. La más importante, que va a ser de acuerdo a la duración y que nos la dicta la guía ARIA, que es pues la que regularmente usamos para el manejo de los pacientes, nos divide a la rinitis alérgica en intermitente y persistente. Por parte de la rinitis intermitente, va a estar presente cuando se presenta igual o menor a 4 días por semana, por igual o menor a 4 semanas consecutivas. Y pues por parte de la rinitis persistente sería cuando se presenta más de 4 días a la semana, ya sea 5, 6 o 7, y durante más de 4 semanas consecutivas. Por parte de la clasificación, debido a la intensidad, la vamos a tener en leve y en moderada grave. ¿Y cuál va a ser el parámetro que vamos a tomar para poder definir si presenta una u otra? Pues va a ser las alteraciones del sueño, si presenta alteraciones en las actividades escolares, deportes o actividades de ocio, y si llega a presentar también alteración en el trabajo o en su escuela y síntomas molestos. Y hay otro tipo de clasificación de esta enfermedad que va a ser de acuerdo a la temporalidad de los síntomas nasales, en donde los vamos a clasificar como estacional o perennes. Sin embargo, las que son perennes se ha visto que también pueden llegar a tener exacerbaciones estacionales, pues generando un patrón mixto. En cuanto a la carga de la enfermedad, pues ya vimos que los síntomas que pueden llegar a presentar, además de los característicos, pues pueden ser fatiga, déficit de atención, déficit de aprendizaje y de memoria, e incluso depresión. ¿Y por qué se da esto? Debido a que se ha visto que la obstrucción nasal pues va a contribuir a los trastornos respiratorios durante el sueño, ocasionando que los pacientes pues no descansen adecuadamente, y va a ser perjudicial para el cumplimiento continuo de la presión positiva en vías respiratorias. Esta enfermedad, como ya habíamos visto también, pues va a generar un alto costo para los pacientes, experimentando casi un aumento de hasta el doble de dinero en cuanto a costos de medicamentos y también de las visitas al médico. En cuanto al tratamiento, una de las guías más importantes va a ser la ARIA, que es la Guía Global de Rinitis Alérgica y su impacto en el asma. La última actualización que tenemos de esta guía es del 2019, y en esta guía pues nos refiere que para poder tratar a nuestros pacientes pues se tiene que involucrar un diagnóstico correcto y oportuno también, asociado a la educación del paciente, con una evitación del alérgeno y también utilizando algunos medicamentos, ya sea los medicamentos de primera línea o medicamentos adicionales como los antagonistas de los receptores de leucotrienos, los anticolinérgicos, los esteroides orales, el cromobicato o algunos descongestionantes. Sin embargo, los medicamentos de primera línea van a ser los antihistamínicos no sedantes, los corticosteroides intranasales y los corticosteroides y antihistamínicos intranasales. Estos se van a utilizar de una enfermedad moderada a grave, como lo vamos a ir viendo más adelante en cada uno de los medicamentos, por lo que la elección del tratamiento del paciente pues va a depender de la gravedad o de la carga de los síntomas. ¿Cuándo vamos a considerar la inmunoterapia con alérgenos? Pues cuando la terapia a los fármacos falla, ya que se ha visto que la inmunoterapia es el único tratamiento con un potencial para poder modificar la enfermedad y que es potencialmente curativo. También se ha visto en un estudio que se realizó en Alemania que hasta un 26% de los pacientes
pues han utilizado medicamentos alternativos para sus enfermedades alérgicas, por lo que va a ser muy importante que conozcamos estos medicamentos alternativos y la evidencia que hay en cuanto a ellos. Entonces, para la selección de la farmacoterapia, esta va a depender tanto de las preferencias como de la edad del paciente. No va a ser lo mismo tratar a un niño de 2 años con rinitis alérgica a un paciente de 65 años con rinitis alérgica. Y las preferencias pues tienen mucho que ver, como ya lo hemos visto en nuestra consulta diaria, que por ejemplo algunos pacientes pues no quieren ponerse medicamentos intranasales. Entonces pues nos tenemos que ajustar a las preferencias siempre y cuando se le explique al paciente que pues es el medicamento de primera línea. También se va a basar en los síntomas prominentes y en su gravedad, así como en la multimorbilidad, debido a que pues algunos medicamentos tienen algunos efectos adversos y pues tenemos que cuidar también las enfermedades de base que tenga nuestro paciente. Se va a basar también en la eficacia y en la seguridad del tratamiento, en la velocidad del inicio de acción de cada uno de los fármacos, en el tratamiento que presenta tanto actualmente como en la historia del tratamiento que ya ha tenido, el efecto que tenga en el sueño y en la productividad laboral, en las estrategias de automedicación y también en el uso de recursos o las posibilidades económicas que tenga el paciente para poder costearse sus medicamentos. Y bueno, como ya lo habíamos visto, la educación del paciente va a ser muy importante. Vamos a empezar con las medidas del control de ambiente, en donde estas las vamos a dividir por mediano costo o mediana molestia, un elevado costo o elevada molestia, y las medidas que no están recomendadas, como el uso de acaricidas, que realmente se ha visto que no logran eliminar específicamente pues al ácaro de polvo. En cuanto a las medidas de bajo costo que podemos implementar sobre todo en el hogar, pues va a ser ventilar la recámara, mantenerla austera con paredes y piso lisos, ya que se ha visto que las paredes rugosas tienden más a acumular este tipo de aeroalérgeno. Se prefieren cobertores y no utilizar cobijas que tengan pues como peluche o que estén afelpadas, porque también pueden acumular más ácaro de polvo. La ropa de cama se sugiere lavarla por lo menos una vez por semana. Y bueno, en esta bibliografía nos marcan que pues, la temperatura del agua no interviene con la eliminación de los ácaros, sin embargo en otras se refiere que sí. Y evitar el contacto con peluches. También se ha visto que las fundas antiácaro, como lo vamos a ver más adelante, han llegado a disminuir la colonización por el ácaro de polvo. Evitar las cortinas gruesas, tener un buen aseo sobre todo de la habitación, que es donde pasan pues los pacientes más tiempo durante su descanso. También eliminar alfombras, usar aspiradoras, evitar humedades e impermeabilizar adecuadamente las casas. Todas esas medidas van a ser para disminuir el ácaro de polvo casero. Sin embargo, se ha visto que estas medidas por sí solas no llegan a representar una mejoría en los pacientes. Siempre tienen que ir acompañadas de fármacos o de medidas adicionales. En cuanto al control de ambiente para los hongos, ya sea intra o extradomiciliarios, se le pide a los pacientes pues que eviten lugares húmedos como los sótanos y de igual manera que se ventilen diario las casas y las habitaciones. Y en cuanto a lo extradomiciliario, pues que permanezcan en casa después de las tormentas y evitar realizar actividades libres cuando haya mucho calor con mucho viento. También nos sugieren utilizar pinturas antihongos y evitar factores desencadenantes como la sal de sílica. Y de igual manera nos sugieren pues impermeabilizar e incluso nos llegan a sugerir la utilización de deshumidificadores, que son aparatos que nos pueden llegar a controlar la humedad en los hogares. Y todo esto va a ser para el control de ambiente de los hongos. En cuanto al control de ambiente de los animales, ya sea gato, perro, caballo, entre otros, se sugiere que pues las mascotas se bañen cada semana, que se evite tener mascotas y también que se evite asistir a casas donde haya muchas mascotas. Sin embargo, pues esto también puede repercutir en la calidad de vida de los pacientes, ya que se ha visto que en muchas ocasiones se genera un vínculo importante con estos animales, por lo que pues estas medidas hay que tomarlas con cautela.
Esta es la otra bibliografía que les comentaba, en donde aquí sí nos sugieren utilizar el agua caliente hasta 55 grados y esta temperatura se ha visto que sí llega a ser acaricida. También los filtros que nos sugieren utilizar para las aspiradoras son los filtros EPA. Estos filtros EPA se han visto que eliminan hasta el 99.7% de las partículas que van a ser menores a 0.1 micras. Entonces, pues nos van a ayudar a limpiar el aire de las casas, sobre todo. En cuanto a la humedad, los deshumidificadores se sugiere que mantengan la humedad por debajo de 45% o de 6 gramos por H2O por kilo de aire. En cuanto a las medidas de evitación de los alérgenos de animales, dentro de lo más importante es saber que los alérgenos del gato pueden llegar a estar presentes de 12 a 16 semanas después de haber sacado al gato de la casa. Entonces, esto va a ser muy importante explicarles a los pacientes que aunque pues retiren el gato del sitio donde ellos están viviendo, pueden tener todavía persistencia de los síntomas durante un largo tiempo. Y de igual manera para los alérgenos de las mascotas también nos ayudan los filtros EPA. En cuanto a las fundas, se sugiere también que el tejido de estas fundas antiácaro sean menores a 6 micras para evitar el traspaso del ácaro de polvo, como podemos ver aquí en la imagen. Si los poros son menores a ese tamaño, pues el ácaro de polvo no logra entrar a los colchones. Ya entrando al manejo farmacológico, pues vamos a tener los de primera línea que ya los habíamos mencionado, que van a ser los antihistamínicos de nueva generación, específicamente los que van a ser no sedantes, además de los corticosteroides intranasales y de los combinados intranasales, que van a ser pues corticosteroides con antihistamínicos. Sin embargo, también hay otras opciones en pacientes que no toleren estos medicamentos o que tengan contraindicaciones para utilizarlos, como pueden ser los antagonistas de los receptores de leucotrienos, los descongestivos y los estabilizadores de mastocitos y también las cromonas. De acuerdo a pues, la fisiopatología que habíamos visto antes, esta es una tabla en donde nos demuestra qué tanta mejoría pueden tener los pacientes en cuanto a cada uno de los síntomas de la rinitis alérgica. Incluso también pues nos agregan la presencia de los síntomas oculares, así como el tiempo de acción de estos medicamentos. Como podemos ver, el que tiene mayor eficacia o mayor utilidad tanto para la rinorrea, para los estornudos, para el prurito y para la obstrucción nasal, pues van a ser los medicamentos intranasales que van a ser combinados. Sin embargo, pues también los corticosteroides intranasales solos también pueden ser útiles para los 4 síntomas principales. Pero, por ejemplo, los antihistamínicos orales van a tener una mayor utilidad para síntomas como rinorrea y como estornudos, mientras que para el prurito nasal y para la obstrucción nasal no van a tener tanta mejoría. Dentro de los medicamentos que más nos van a ayudar con los síntomas oculares, pues van a ser también de igual manera los combinados, los esteroides intranasales y también los antihistamínicos oculares. Entonces esto va a ser muy importante para poder dirigir la terapia de nuestros pacientes. Vamos a ir revisando pues de uno por uno. Este fue un estudio en donde se expuso a algunos pacientes a unas cámaras de exposición ambiental, en donde pues lo que se quería ver era el tiempo de inicio de acción de algunos medicamentos. Y como podemos ver, el medicamento que funcionó más rápido, que fue el de 5 minutos, fue un medicamento intranasal que era un combinado de acelastina con fluticasona. Eso fue el estudio que se hizo en Ontario. Por parte del estudio que se hizo en Viena, donde también se expusieron a los pacientes a una cámara ambiental, se les dieron todos estos medicamentos y de igual manera los que se vieron que actuaron de manera mucho más rápida fue la acelastina intranasal, la rupatadina y la combinación de fluoroato de fluticasona con levocabastina. En cuanto a los antihistamínicos de tipo H1,
Estos van a ser la primera línea de tratamiento en pacientes que tengan síntomas leves o que no quieran utilizar medicamentos intranasales. Estos van a bloquear la acción de la histamina al actuar como antagonistas de su receptor, impidiendo que la histamina pues se una a las células efectoras y haya liberación de estos mediadores. Los de segunda generación se ha visto que son menos sedantes porque atraviesan con una menor frecuencia la barrera hematoencefálica. Esto se ha visto que son menos efectivos que los corticosteroides intranasales, en especial para el síntoma de la congestión, pero para los otros síntomas pues sí son muy útiles. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de medicamentos? Que la mayoría de ellos se ha visto que va a tener efectividad con administración una vez al día, que tienen una acción rápida y eficaz y que son de bajo costo para los pacientes. Los más utilizados van a ser los de segunda generación, que son los de este lado, donde se encuentran la cetiricina, fexofenadina, evastina, loratadina, acelastina, entre muchos otros. Y los que más utilizamos en nuestra práctica diaria, pues van a ser la bilastina, la fexofenadina, cetiricina y levocetiricina. De acuerdo a los medicamentos que podemos utilizar en pacientes embarazadas, pues van a ser fexofenadina, cetiricina y levocetiricina. Sin embargo, los demás no se han estudiado que no presenten riesgos o efectos adversos durante el embarazo. Estos medicamentos van a presentar efectos adversos, no son inocuos, y entre los más importantes pues vamos a tener a la sequedad de boca, la erupción cutánea y la inflamación de las glándulas salivales, e incluso podemos llegar a tener el efecto adverso de la sedación, aunque sean antihistamínicos de segunda generación. Estas van a ser las dosis que vamos a usar usualmente en nuestros pacientes. Como podemos ver, pues la mayoría son tabletas de 10 miligramos que podemos usarla 1 o 2 veces al día. Y las que se salen de este estereotipo de 10 miligramos, pues van a ser la bilastina, que viene de 20 miligramos, y la desloratadina, que viene de 5 miligramos. Así como también la fexofenadina, en donde tenemos 2 presentaciones de 60 y de 120, que son las que más se utilizan para rinitis alérgica. También hay una presentación de 180 miligramos, pero esta se ha visto que tiene mayor utilidad en pacientes con urticaria. Las dosis pediátricas de igual manera, lo que esta tabla nos indica es que podemos incluso utilizar estos antihistamínicos en pacientes mayores de 2 años, y también se ha visto que, por ejemplo, en mayores de 6 meses, algunos de los medicamentos que se pueden utilizar es la loratadina o algunos metabolitos como la levocetiricina o la desloratadina. Entrando a lo que son los antihistamínicos H1 intranasales, estos también van a ser adecuados para pacientes con rinitis alérgica leve. Sin embargo, estos tienen un efecto adverso que es muy característico, que es el sabor amargo, el cual va a estar presente desde un 15 a un 20% de los pacientes, lo que provoca pues mala adherencia a este tipo de tratamiento. Estos medicamentos están aprobados en niños mayores de 5 años y también pueden llegar en proporciones muy pequeñas a llegar a provocar sedación. La manera correcta de administrar este tipo de medicamentos va a ser con una técnica cruzada, como lo podemos ver en la imagen, utilizando la mano derecha para administrar el medicamento en la fosa nasal izquierda y la mano izquierda para administrar el medicamento en la fosa nasal derecha, como vamos a ver más adelante. En cuanto a los corticosteroides intranasales, estos van a ser la primera línea de tratamiento en síntomas que son persistentes o que son moderados graves. Esto se ha visto que disminuyen los 4 síntomas principales, como lo podemos ver en la tabla, y algunos, como por ejemplo la fluticasona, también puede llegar a tener efecto en los síntomas oculares por medio del reflejo oculonasal. Estos van a actuar con un efecto antiinflamatorio local sobre las células de la mucosa nasal, y el uso continuo es el mejor que utilizarlo por razón necesaria, ya que se ha visto que estos medicamentos van a tener un pico de acción a las 3 semanas de uso, por lo menos.
Estos no causan efectos adversos, pero sí pueden llegar a ocasionar efectos locales, como puede ser irritación nasal, resequedad de la nariz y también presencia de epistaxis en algunas ocasiones. Estos van a estar aprobados en niños mayores de 2 años y los principales que vamos a poder utilizar va a ser la fluticasona, la mometasona y el Rinocort, que es, ay, se me olvidó, budesonida, sí, budesonida. Y también Nasacort, que es triamcinolona. Y esta también es una tabla de las dosis que podemos utilizar tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos y varían desde 1 a 2 disparos 2 veces al día o 1 vez al día. También incluso en la parte de abajo pues empezamos a ver a los combinados, que estos pues ya vimos que también son de los más efectivos. Sin embargo, estos están autorizados para niños mayores a 12 años. En cuanto a los medicamentos combinados intranasales, se van a caracterizar por tener corticosteroides y antihistamínicos, y estos se han visto que son más efectivos que los compuestos por separado en monoterapia. Van a ser mejores para los síntomas oculares, pero peores que los corticosteroides intranasales para la congestión nasal. Estos en quienes los vamos a utilizar en pacientes que no se beneficiaron del corticosteroide intranasal solo. El efecto adverso o bueno, la desventaja que vamos a tener en estos medicamentos va a ser que va a haber poca adherencia por parte de los pacientes debido a sus efectos adversos, que como ya habíamos visto, debido al antihistamínico intranasal van a referir los pacientes un sabor amargo, y también la poca adherencia va a ser debido al alto costo de estos medicamentos. Estos van a ser los principales que utilizamos, Dimista y Dirnelit, y pues se ha visto que llegan a costar desde 700 hasta 800 pesos. Este es un estudio fase 2, doble ciego, en donde se hicieron grupos paralelos que incluían a pacientes con rinitis alérgica estacional mayores de 12 años. Fueron un total de 1,111 pacientes y se utilizó un medicamento combinado de olopatadina con mometasona que se denominó GSP-301. Y este medicamento se administró 2 veces al día, 1 vez al día, y se comparó con los medicamentos en monoterapia, olopatadina en monoterapia 1 y 2 veces al día, y también mometasona en monoterapia 1 o 2 veces al día, y se compararon también frente a placebo. Y lo que se pudo encontrar es que la aplicación del combinado 2 veces al día proporcionó mejoras significativas frente al placebo, o la administración de las monoterapias incluso hasta 2 veces al día. Este medicamento no fue significativo frente a mometasona, y también se observó que las tasas de efectos adversos pues fueron relativamente bajas, con hasta un 10% cuando se utilizó 2 veces al día. Entonces, en conclusión, los autores nos dicen que este medicamento combinado 2 veces al día fue eficaz y bien tolerado, mucho mejor que las monoterapias de los medicamentos o que el placebo. Y uno de los medicamentos de este tipo que todavía no está autorizado, pero está en vías de autorización por la FDA, es el Rialtris, que es olopatadina con mometasona, que esperemos pues pronto tenerlo en el mercado. Sin embargo, pues de este nos falta determinar la dosis óptima. Y bueno, en cuanto al uso correcto de los medicamentos intranasales, ya sea corticosteroides, antihistamínicos o combinados, este es un video de YouTube en donde el doctor Gregory Abbas, que es un otorrinolaringólogo muy reconocido en Estados Unidos, nos explica la manera correcta en que tenemos que decirle a nuestros pacientes que usen estos medicamentos. Inicialmente el medicamento se debe de agitar para evitar que las partículas se sedimenten en el medicamento, y luego se tiene que probar dando un disparo para ver que pues sí tenga medicamento, porque muchas veces pues los pacientes siguen usando el dispositivo incluso cuando ya no hay medicamento, entonces lo tienen que probar.
Y el siguiente paso sería una tracción de la mejilla hacia la parte externa de la cara, o sea, hacia el lado contralateral. Esto es para abrir un poco más la fosa nasal y que el medicamento pues llegue hacia donde queremos que llegue, que en este caso pues son los cornetes. En la otra imagen podemos ver cómo ya introduce el dispositivo y en la penúltima imagen nos refiere que la dirección que debe de tomar este dispositivo es hacia la parte externa del ojo o hacia la ceja. Como podemos ver en este diagrama, pues la manera de administrar estos medicamentos va a ser como en una cruz. Y pues una vez administrado el medicamento, se tiene que hacer una inhalación o un sniff para que el medicamento pueda llegar. Técnica cruzada, así como ya lo habíamos visto en la imagen anterior, con la mano derecha se va a aplicar el medicamento en la fosa nasal izquierda y con la mano izquierda se va a aplicar el medicamento en la fosa nasal derecha. Entonces, después de estos pasos, ya que se administró en una fosa nasal, vamos a repetir lo mismo del otro lado. Ahora hablando en cuanto a los lavados de solución salina, estos se han visto que presentan muchos beneficios en la mejora de los síntomas, en la calidad de vida de los pacientes, disminuyen el uso de los medicamentos intranasales y van a mejorar el aclaramiento mucociliar. Otras ventajas que tienen estos medicamentos va a ser el bajo costo y un excelente perfil de seguridad que estos presentan, debido a que pues los efectos adversos son casi nulos. En las imágenes podemos ver pues cómo todas las partículas medioambientales, ya sea alérgenos extramuros o incluso partículas contaminantes, van a llegar a pegarse a la mucosa nasal y van a impedir una adecuada movilización de los cilios. Entonces, el lavado nasal, la manera correcta en que tiene que utilizarse, de igual manera, es primero probar el dispositivo para ver que el disparo pues sí tenga. Vamos a insertarlo en la nariz correspondiente y vamos a dar el disparo. Aquí en este video nos dice que lo que no se tiene que hacer es agachar la cabeza hacia atrás, de preferencia es hacer una inclinación hacia adelante y al contrario de los medicamentos se le tiene que explicar a los pacientes que no deben de hacer la inhalación, porque pues, yo creo que a todos nos ha tocado pacientes que dicen que se pasan la solución salina y esta no se tiene que inhalar, al contrario, se tiene que hacer una presión en la nariz como para humedecer completamente la fosa nasal y posteriormente sonarse la nariz con un pañuelo. Idealmente, después de cada uso, la boquilla o el aplicador del dispositivo se tiene que quitar del aparato y lavarse, porque pues muchos pacientes lo siguen utilizando y por ejemplo cuando tienen infecciones, pues puede propiciar a que tengan infecciones recurrentes debido a que el dispositivo pues está contaminado. Y esto, como podemos ver en esta imagen, pues nos va a ayudar a remover todas las partículas que puedan estar pegadas en el epitelio nasal y también va a ayudar a mejorar el aclaramiento mucociliar. Este es un estudio en donde se evaluó la eficacia de los lavados nasales con solución salina, tanto en niños como en adultos. Fue una revisión sistemática y lo que se encontró fue que reducía la gravedad de los síntomas tanto en niños como en adultos sin efectos adversos importantes. Sin embargo, se sugiere este tratamiento como una terapia complementaria, ya sea a esteroides nasales, antihistamínicos o combinados. Para los adultos se encontró que los esteroides intranasales solos son más efectivos que el lavado con solución salina. Sin embargo, cuando estos medicamentos se combinaban, la mejoría era mucho mayor. Entonces, lo que nos sugieren estos autores es que utilicemos los dos tratamientos a la par, debido a que estos pues mejoran el aclaramiento mucociliar, dejando el epitelio nasal limpio para que haya una mayor absorción del medicamento. En cuanto al tratamiento de este tipo en los niños, lo que se pudo ver es que la solución salina hipertónica parecía ser un poco más efectiva que la que es isotónica. Y pues este estudio concluye en que este tipo de tratamiento es seguro, eficaz y que es bien tolerado.
y que aconsejan pues combinarlo con los otros tipos de tratamientos intranasales. En cuanto a los medicamentos complementarios que habíamos revisado anteriormente, vamos a tener a los anticolinérgicos como el hipatropio, el cual se ha visto que pues tiene una adecuada tolerancia, tiene muy pocos efectos adversos. Sin embargo, este se ha visto que es mucho más efectivo para la secreción nasal o la rinorrea, debido a, pues, a su efecto anticolinérgico. Por lo que este medicamento va a ser muy útil en la rinitis neurogénica, en donde se va a incluir la rinitis de la tercera edad, también en la rinitis idiopática, en la rinitis gustativa, rinorrea inducida por frío, o en el componente neurogénico de la rinosinusitis viral aguda. Y en cuanto al cromoglicato, que es un estabilizador de los mastocitos, pues realmente no encontré estudios actualizados. Sin embargo, también la literatura nos refiere que es mucho más útil para la rinorrea o la secreción nasal. Sin embargo, uno de los contras que tiene este medicamento es que tiene que estarse aplicando pues muchas veces, porque su efecto de duración es muy corto, de hasta 4 a 6 horas. Entonces, esto implica que los pacientes se tengan que estar poniendo este dispositivo hasta 4 veces al día, por lo que pues la adherencia al tratamiento va a ser un poco más complicada. Sin embargo, pues este tipo de medicamentos los vamos a preferir utilizar en pacientes que ya presentan efectos adversos a los otros tratamientos de primera línea, como puede ser epistaxis, resequedad de la nariz, entre otros. Ahora, los descongestionantes vamos a tener orales y también intranasales. Sin embargo, estos se sugiere no utilizarlos por más de 7 a 10 días, debido a que generan un efecto de rebote en la congestión. Usualmente van a utilizarse combinados con antihistamínicos como cetiricina o loratadina, y de los descongestionantes orales más utilizados pues va a ser la fenilefrina. En cuanto a los tópicos intranasales, pues vamos a tener a la oximetazolina, que también es una de las más usadas, y la gilometazolina. Estos, ¿en quiénes los vamos a preferir utilizar? En pacientes que tengan obstrucción nasal severa. Sin embargo, como ya les había referido, no se sugiere un tratamiento a largo plazo, debido a que nos pueden originar una rinitis medicamentosa debido a esta congestión de rebote. En cuanto al Montelukast, que es un inhibidor del receptor de leucotrienos, como vimos en la fisiopatología, los leucotrienos principalmente afectaban a los vasos sanguíneos, ocasionando pues lo que es la congestión y la rinorrea. Entonces, este medicamento va a ser mucho más útil en pacientes que presenten congestión. Estos nunca van a ser de primera elección y son mejores cuando se combinan con antihistamínicos. Se pueden incluso utilizar en niños mayores de 6 meses. Sin embargo, como ya sabemos, pues este medicamento ha estado últimamente en mucho estudio por la FDA, debido a sus efectos adversos importantes, sobre todo los efectos neuropsiquiátricos, en donde se ha visto que desde edades muy tempranas los pacientes pueden llegar a presentar, secundario a este medicamento, agitación o incluso ideas suicidas. Entonces, tenemos que valorar adecuadamente el riesgo-beneficio de utilizar este medicamento, y solamente utilizarlo cuando tenemos contraindicaciones para utilizar esteroides intranasales o antihistamínicos, o si estos no son bien tolerados, si los pacientes no mejoran con estos medicamentos o no desean utilizar sprays nasales. Sin embargo, pues otro de los contras de este medicamento, aparte de los efectos adversos, es que se ha visto que se requiere una administración prolongada de hasta 2 o 3 meses para poder ver algún beneficio importante. Por parte de los corticosteroides orales, estos van a ser preferidos como último recurso, sobre todo en la congestión y en la rinorrea nasal. Estos medicamentos se pueden utilizar en ciclos cortos, sobre todo en pacientes que presenten rinitis medicamentosa, rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales, o en congestiones severas que interfieran importante a la calidad de vida de los pacientes. Y pues también existen muchos medicamentos que tienen dosis bajas de estos corticosteroides orales asociados a un antihistamínico, y también se ha visto que pues presentan mucha mejoría a los pacientes con este tipo de medicamentos. Sin embargo, pues siempre hay que tener la precaución de no darlos pues
tan frecuentemente debido a los efectos adversos de estos medicamentos. Este es un estudio sobre el Montelukast, en donde se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis en donde se encontró que el Montelukast pues sí es más efectivo que el placebo. Se observó gran mejoría, sobre todo en los síntomas nocturnos, mediante la aplicación de algunos test de síntomas nasales. También se encontró que funciona mejor en combinación que en monoterapia. Y se encontró también que los corticosteroides intranasales son los más efectivos, pero se puede ofrecer la combinación de Montelukast y antihistamínicos en pacientes que no toleren estos medicamentos. Hablando un poquito sobre la inmunoterapia con alérgenos, esta va a involucrar la administración repetida de péptidos alergénicos de manera controlada, iniciando a dosis pequeña y aumentándola de manera gradual. Esta va a permanecer como el único tratamiento que es potencialmente curativo para estos pacientes y se ha visto que también cuenta con la posibilidad de prevenir el asma en pacientes que tienen rinitis alérgica, sobre todo en los niños. Tenemos muchos métodos para poder administrar esta inmunoterapia. Sin embargo, el más utilizado en nuestro medio pues es la subcutánea, pero también pues algunos centros inician a utilizar la inmunoterapia sublingual, sobre todo por el medio privado, y las vías de administración que se encuentran como en estudio va a ser la intralinfática, la de péptidos y la epicutánea. De igual manera se ha visto que este tratamiento ha tenido como sinergia o mayor mejoría en pacientes con los que se combinan anticuerpos monoclonales, como lo vamos a ver más adelante. La inmunoterapia subcutánea, ¿cómo va a funcionar? Como ya vimos, pues de esta manera es como se va a hacer la sensibilización alérgica y el desarrollo de la inflamación que nos va a dar los síntomas de la rinitis alérgica, estimulando a las células dendríticas, a las células T vírgenes, cambiándolas hacia un fenotipo TH2, estimulando las células B para la producción de la IgE, tanto por las células B como por las células plasmáticas, y esta IgE va a ir a actuar en los receptores específicos de los mastocitos y los eosinófilos. Entonces, lo que la inmunoterapia va a hacer que va a suprimir la creación de estas células dendríticas de tipo 2, que son las proalérgicas, y va a estimular a las células T vírgenes para que se generen las células T reguladoras, como la FOXP3, las células T reguladoras y las células T foliculares. Y estas nos van a ayudar a que las células T que se hayan originado hacia un fenotipo TH2, pues se hagan la conversión hacia un fenotipo TH1. También va a estimular a las células B, pero sobre todo para crear interleucina 10, que va a ser una de las interleucinas más importantes que va a aumentar la inmunoterapia, y de igual manera va a aumentar la creación de IgG y IgA por las células plasmáticas. Y estas a su vez nos van a ayudar a inhibir la liberación de los mediadores inflamatorios por las células mastocitos y los basófilos. Y pues eso va a ser en una fase temprana, en la fase de sensibilización, pero incluso en una fase tardía, donde ya hay reclutamiento de los eosinófilos, también se ha visto que pues ayuda a disminuir sobre todo a la interleucina 5 para que estos eosinófilos no se recluten hacia el área inflamada. Y en esta imagen de arriba podemos ver cómo con el transcurso, este fue un estudio en donde se hizo una exposición intranasal de alérgenos a algunos pacientes, en donde se estudiaron estos marcadores como la triptasa, la proteína catiónica eosinofílica y la eotaxina, así como la presencia de las citocinas TH2. Entonces se vio que en la exposición al alérgeno los pacientes presentaban en fases muy tempranas un aumento importante de la triptasa y de los síntomas, del puntaje de síntomas nasales totales. Sin embargo, después en una fase tardía, que incluso puede llegar a ser hasta las 8 horas de la exposición, los pacientes pueden llegar a presentar elevación de lo que es la proteína catiónica eosinofílica, la eotaxina y las citocinas TH2. ¿Y esto por qué va a ser importante? Ya que se ha visto que estos podrían funcionar como biomarcadores para poder
pues vigilar la respuesta adecuada hacia la inmunoterapia. La subcutánea, pues esta va a consistir en una inyección de alérgenos a los pacientes. Se van a utilizar pues muy disminuidos inicialmente en la fase de inducción y estos van a ir aumentando hasta llegar a una fase de mantenimiento en donde se requiere pues a varios meses de cumplimiento para que el paciente pues presente una mejoría. En la mayoría de las bibliografías se sugiere un periodo mínimo de 3 años y se ha visto que los efectos adversos que tiene esta inmunoterapia subcutánea pues son muy escasos, desde punto 1 a punto 2 por parte de los efectos adversos sistémicos. Los que son un poco más frecuentes van a ser los locales, como el edema, el eritema, el prurito y la aparición de una roncha en el sitio de la aplicación. También la inmunoterapia sublingual, esta va a ser pues la misma exposición repetida a los alérgenos, pero mediante la administración sublingual. Hay programas tanto de acumulación similares a la inmunoterapia subcutánea, como otros esquemas en donde se da la dosis máxima desde un principio. Sin embargo, esto se ha visto que aumenta la aparición de los efectos adversos, como pueden ser irritación de la garganta, prurito y parestesia oral. Sin embargo, esta inmunoterapia pues no se ha estudiado con mucho auge, sobre todo en niños pequeños, ya que se ha visto que pues extractos de pasto no se pueden utilizar hasta mayores de 5 años. Y en cuanto al ácaro de polvo, pues encontré que están autorizados a partir de los 18 años. En cuanto a la inmunoterapia intralinfática, esta pues también se encuentra en estudio. Sin embargo, algo bueno que se ha visto de esta vía de administración es que las inyecciones de los alérgenos pueden ser un poco más espaciadas, hasta cada 4 semanas, y se han visto mejorías con solo 3 aplicaciones. Entonces, pues es un campo importante de estudiar. Y por parte de la inmunoterapia con péptidos, pues este tipo de administración puede ser también tanto subcutáneo como vía oral, pero también está todavía en estudio. El otro tipo de vía de administración va a ser la epicutánea, en donde se ha visto que también va a ser segura y eficaz en tratar los síntomas de la rinitis alérgica, y se ha visto mejoría incluso después de 6 aplicaciones de los parches de los alérgenos. Este parche que se ve aquí es un ejemplo de un parche que se utiliza para pues realizar que promueva la tolerancia al alérgeno del cacahuate. Y lo que se ha visto de efectos adversos es que pues, los pacientes pueden llegar a presentar lesiones eczematosas locales debajo del parche. En cuanto a los biológicos, realmente el único que está aprobado para la rinitis aislada, que no está controlada, pues es el omalizumab, que es un anti-IgE. Este se ha visto que pues reduce los síntomas nasales diarios y también reduce la puntuación de los medicamentos de rescate. El dupilumab también se puede llegar a utilizar en rinitis alérgica, sin embargo, solamente se ha visto que pues tiene utilidad cuando los pacientes tienen como comorbilidad el asma. Y pues estos medicamentos, debido al alto costo, es probable que pues no se conviertan de manera pronta en un tratamiento inicial principal para estos pacientes con rinitis alérgica debido a sus costos. Este es un metaanálisis del omalizumab en donde se encontró que este medicamento va a mejorar los síntomas, redujo los fármacos de rescate y mejora la calidad de vida de los pacientes. Las cantidades de administración van a variar desde 75 a 375 desde cada 2 hasta cada 4 semanas, y las dosis y la frecuencia pues van a estar determinadas por el nivel de inmunoglobulina E. Terapias novedosas que se han intentado utilizar son la rinofototerapia. Esta pues se ha visto que tiene un efecto inmunomodulador e inmunosupresor en los pacientes, debido a que se ha utilizado como tratamiento sobre todo en dermatitis atópica, y se ha visto que induce apoptosis de los linfocitos T, reduciendo el número y la función de las células dendríticas y también aumentando las citocinas inmunomoduladoras. Entonces, lo que hizo este estudio fue revisar pues los artículos
que encontraron sobre el uso de esta técnica en pacientes con rinitis alérgica, y se encontró que sí llegaban a disminuir todos los síntomas nasales como la rinorrea, el estornudo, el prurito nasal y la obstrucción nasal. Sin embargo, algo que se vio muy característico es que los efectos eran mucho más importantes en las rinitis que eran perenne. Sin embargo, en las estacionales no se vio tanta mejoría, por lo que podría ser pues una terapia adyuvante a todo el tratamiento que le damos a nuestros pacientes. También este otro estudio se revisó la aplicación de la toxina botulínica, y este medicamento se comparó con la administración de antihistamínico fexofenadina y de esteroide como triamcinolona. Y en este se incluyeron 150 pacientes, fueron divididos en grupos en donde a unos se les dio la toxina botulínica, a otros se les dio la fexo, a otros se les dio la triamcinolona, y también se compararon, no se compararon, se compararon entre ellos mismos y se evaluaron durante 3 meses. Sin embargo, les daban seguimiento cada mes y se vio que desde las 2 semanas todos los grupos presentaban disminución de los síntomas. Sin embargo, la toxina botulínica tuvo una mayor mejoría en cuanto a la calidad de vida. Redujo también los síntomas de la gravedad de la rinitis alérgica, así incluso como la irritación ocular y las puntuaciones de calidad de vida. Entonces también, pues este estudio nos demuestra que podríamos usarlo como un tratamiento alternativo para el tratamiento de la rinitis alérgica. En cuanto a los probióticos, como ya habíamos visto en clases pasadas, pues van a ser útiles. Se ha visto que sí, los pacientes llegan a presentar mejoría con este tipo de terapias complementarias. Sin embargo, no se ha visto utilidad cuando se utilizan solos. Siempre se tienen que utilizar como adyuvantes a la terapia que ya tenga nuestro paciente. Estos son algunos estudios en donde incluso se pudo ver que adicionando estos probióticos como Lactobacillus rhamnosus, cuando se agregaba a inmunoterapia sublingual, pues tenían una mejoría aumentada de los pacientes en cuanto a sus síntomas. Incluso también se ha visto mejoría en pacientes que están con inmunoterapia subcutánea. Otras terapias complementarias que utilizan los pacientes son la moxibustión, en donde se utiliza, es una terapia china, en donde se utiliza el calor para estimular ciertos puntos de acupuntura. Entonces, este tipo de terapia puede llegar a mejorar los síntomas y disminuye los efectos adversos de los medicamentos. También se han estudiado otros suplementos a la salud, como por ejemplo la espirulina, que vamos a ver más adelante. Los lisados bacterianos también se han encontrado que mejoran los síntomas de la rinitis alérgica, pero también como el dupilumab se ha visto que tienen mayor mejoría cuando los pacientes tienen de comorbilidad del asma. Y la electroacupuntura, que también utilizan mucho los pacientes, se ha visto que sí es muy útil en la prevención y en el tratamiento. Sin embargo, pues la revisión sistemática todavía está en curso. Este es el protocolo que está por salir de acuerdo a este tratamiento. En cuanto a la moxibustión, pues este es un metaanálisis en donde se incluyeron varios ensayos clínicos aleatorizados en donde vieron que pues realmente sí presentan mejoría los pacientes con esta terapia. Sin embargo, pues faltarían más estudios para poderla sugerir a los pacientes. También hay otros tipos de medicinas herbales, sobre todo chinas, en donde pueden llegar a utilizar corteza de canela, pueden utilizar limón, y puede ser tanto aplicación directa intranasal, aplicación externa o vía oral. Y pues se ha visto que esta medicina herbal sí tiene efectos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunológicos, y pues que se puede utilizar como terapia adyuvante también a los medicamentos convencionales. Este estudio fue uno de los que encontré con este tipo de suplementos alimenticios, que es la espirulina, en donde se comparó con la cetiricina. Se les dieron esas dosis a los pacientes durante 2 meses y sí se pudo ver que los pacientes tuvieron una disminución de los síntomas en casi todos, en rinorrea, obstrucción nasal y en reducción del olfato con una P significativa menor a 0.05. Incluso también llegaron a reducir
los factores de calidad de vida como la condición del sueño, el trabajo diario y la actividad social. Y algo interesante que se hizo en este estudio fue que también se evaluaron las citocinas proinflamatorias como la 1-alfa, 1-beta y interleucina 4, en donde se observó que estas pues sí llegaban a disminuir con el tratamiento con espirulina, y por parte de la interleucina 10 pues sí había un aumento después de la suplementación de este medicamento natural. En cuanto a los lisados bacterianos, también encontré este metaanálisis en donde pues solamente 3 estudios de todos los que se incluyeron eran sobre pura rinitis, la mayoría eran sobre rinitis y asma. Y sí se encontró que la mejora de los síntomas fue mayor, así como los niveles de IgA y de IgG. Y también se observó que ayudó con los niveles de los linfocitos T, disminuyendo las células TCD8 y las tipo TH2. Y de igual manera se observó que hubo un aumento en el FEV1, pues esto en pacientes con asma. Ya para concluir, el manejo de la rinitis alérgica, pues ya vimos que es dinámico y se asocia con condiciones comórbidas, por lo que una atención integral y multidisciplinaria pues va a traer muchas ventajas para los pacientes. Se espera que en el futuro se generalicen las herramientas emergentes, tales como redes sociales, telemedicina y salud móvil, que ofrecen mayores opciones para el tratamiento adecuado de las alergias. Y aunque ya vimos que la farmacoterapia combinada es la que presenta mayor eficacia y seguridad, pues existen todavía pacientes alérgicos que tienen un pobre control de sus síntomas, por lo que las nuevas formulaciones de medicamentos como de vías de inmunoterapia van a ofrecer una alternativa prometedora, así como también los biológicos. Sin embargo, pues se requiere mucha más investigación para poder aprobar este tipo de tratamientos. Como conclusiones personales, considero que cada vez se están utilizando más los tratamientos alternativos y que existe evidencia en metaanálisis que algunos pueden ser útiles, además que no generan efectos adversos a los pacientes, siempre y cuando se acompañen del tratamiento médico. Y las enfermedades alérgicas, en especial la rinitis alérgica, va en aumento, por lo que va a ser importante preparar a los médicos de primer contacto, tanto en el tratamiento de primera línea adecuado, como en el momento óptimo para que los envíen al subespecialista. Y pues que hace falta mucha investigación sobre este tema. Muchas gracias.